Muy buenos días a todos, me alegra poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios, en esta ocasión en este culto virtual desde casa. Voy a invitarles a inclinar los rostros y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en el tiempo del sermón dominical en esta mañana. Oremos. Papá amado, muchas gracias por este domingo. Gracias, Señor, porque tú has provisto todo lo necesario una vez más para que podamos reunirnos como una sola familia en Cristo a la distancia, Señor. Te pedimos la guía de tu Espíritu Santo en este mensaje, Señor, que tu Espíritu nos hable, nos recuerde e ilumine todo lo que leamos en tu palabra, Señor. Te pedimos que tú transformes nuestras vidas en esta mañana. Queremos acercarnos más a ti, queremos conocerte más a ti. Te rogamos que después de ver el pasaje bíblico de esta mañana podamos tener un mayor deseo de alabarte y de agradecerte por todas tus bendiciones en nuestras vidas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En el año 2005 hubo un grupo de 88 personas, entre algunos ecuatorianos y otros peruanos, que querían entrar ilegalmente a Estados Unidos. Estas personas contrataron a un grupo de traficantes de personas que son mejor conocidos como los coyotes para ayudarlos a cruzar la frontera con el país norteamericano de manera ilegal. Estos coyotes, sin embargo, tomaron el dinero de estas personas y los dejaron en un barco a la deriva, abandonados, sin equipos de navegación y sin equipos de comunicación. Este grupo de personas estaban en una situación totalmente desesperada. Una de las mujeres de este grupo tomó un pedazo de papel y escribió una nota que decía: auxilio, por favor, ayúdennos. Ella puso este mensaje en una botella y lanzó la botella al mar. Este mensaje fue encontrado más tarde por un barco pesquero y con la ayuda de una organización ecologista que estaba trabajando en esa área, pudieron encontrar la embarcación de estas personas. Estos náufragos fueron rescatados después de haber estado flotando a la deriva por 3 días en esta embarcación. ¡Qué alivio debió haber sido para aquellos náufragos el saber que su súplica fue oída! ¡Qué alivio debió haber sido para ellos que además su súplica resultó en su salvación! Cuando pasamos por situaciones desesperantes y momentos de angustia, muchas veces lanzamos súplicas desesperadas. Obviamente no lo hacemos como estos náufragos poniendo un mensaje en una botella, sino que nuestras súplicas van dirigidas al cielo en una oración. Y aunque un mensaje en una botella, como en el caso del que mandaron estos náufragos, difícilmente puede ser encontrado, difícilmente puede ser leído, nuestras oraciones en el tiempo de angustia, en el tiempo de más angustia, sí llegan al cielo. Y sí son oídas y además son respondidas por el Señor. El pasaje de la Biblia que vamos a estudiar hoy es el Salmo 116. Este salmo tiene una alabanza a Dios por oír y responder a la oración. Le he pedido a Dani Peña, que pueda ayudarme con la lectura de este salmo. Entonces, a continuación, Dani va a leer el Salmo 116. Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré todos mis días. Me rodearon las ataduras de la muerte,
me encontraron las angustias del Seol. En angustia y en dolor me encontraba. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: libra, oh Jehová, mi vida. Clemente y justo es Jehová, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los ingenuos. Estaba yo postrado, y él me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha fortalecido. Porque tú has librado mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué daré a Jehová por todas sus bendiciones para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Cumpliré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus fieles. Escúchame, oh Jehová, porque yo soy tu siervo. Soy tu siervo, hijo de tu sierva. Tú rompiste mis cadenas. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre de Jehová. Cumpliré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Gracias, Dani, por ayudarnos con la lectura de este salmo. Este salmo, el 116, es parte del Alel. El Alel es un grupo de 6 salmos de alabanza a Dios por su salvación, los salmos desde el 113 hasta el 118. He estado predicando acerca de estos salmos desde ya finales del 2019. De hecho, el 3 de enero de este año, que fue el primer domingo del 2021, tuve la oportunidad de predicar acerca del Salmo 114, el segundo salmo del Alel. En esta ocasión, entonces, el Salmo 116 es el cuarto salmo del Alel y está dentro de la sección de este Alel que se recitaba o se cantaba en la celebración de la Pascua después de la cena de la Pascua. En los primeros salmos de este conjunto del Alel, el 113 contiene una exhortación a alabar a Dios por su grandeza y por su compasión. El 114 alaba a Dios por su salvación, por la salvación de su pueblo y por su presencia con ellos en el Éxodo. El Salmo 115 tiene una exhortación a alabar a Dios, que es el Dios verdadero, en contraste con los ídolos. Es una exhortación a confiar en el Señor y no confiar en los ídolos. Y así llegamos al Salmo 116 que nos toca hoy día, que vamos a ver que es una alabanza a Dios, pero a nivel personal. El Alel en su mayoría se enfoca en la alabanza corporativa de todo el pueblo de Dios. Pero el Salmo 116 entra al ámbito individual y es una alabanza personal del salmista por la respuesta de Dios a su oración. Entonces, dentro de este contexto es que vamos a ver hoy en este salmo que Dios nos ha oído. Dios nos ha oído y en respuesta nosotros alabamos. Y en respuesta nosotros agradecemos. Entonces, comencemos a ver este salmo, el Salmo 116, y veamos que Dios nos ha oído. Y en respuesta nosotros alabamos. Esto vamos a verlo en los primeros versículos, en los versículos del 1 hasta el 11 de este salmo. Les decía que los salmos del Alel son una alabanza corporativa. Es decir, alaban a Dios por su salvación para con su pueblo. Pero este salmo entra al ámbito personal, al ámbito individual. Y dice, fíjense los primeros 2 versículos de este salmo. Amo a Jehová, pues ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré todos mis días. Del cuadro grande de la alabanza de todo el pueblo de Dios, el salmista nos lleva hasta su propia vida y a su alabanza personal. Y nos recuerda que Dios no solo está presto para salvar y para ayudar a su pueblo en su conjunto, sino que Él también está presto para socorrernos, ayudarnos, escucharnos y respondernos a cada uno de nosotros, sus hijos e hijas, que oramos a Él de manera
individual. ¿Alguna vez pasaste por una situación desesperante en tu vida? Tal vez alguna vez que te encontrabas en peligro de muerte. O tal vez algún ser que amas estaba sufriendo grandemente. Y tú solo orabas, implorando, pidiendo la ayuda del Señor en esta situación desesperante. En mi vida recuerdo 2 ocasiones que fueron así. Una de ellas fue cuando mi hija menor contrajo el virus de la influenza. Y este virus rápidamente se complicó y desarrolló una neumonía. Mi hija tuvo que ser llevada de emergencia al hospital, donde estuvo internada por varios días batallando con esa neumonía. No solo fue una situación traumática para ella, siendo tan pequeñita en aquella vez, sino que también fue muy duro para mi esposa y para mí, que orábamos constantemente, implorando al Señor, pidiendo que sane a nuestra hija. Recuerdo la segunda ocasión que sentí esa desesperación fue cuando mi mamá aquella vez fue diagnosticada con cáncer y tuvo una cirugía. Esa fue también una situación sumamente desesperante para toda la familia, especialmente para mi hermana y para mí, que estábamos realmente angustiados y orábamos desesperadamente y constantemente al Señor por la sanidad de mi mamá. Gracias a la bondad y la misericordia del Señor, que Él respondió afirmativamente en ambas de estas situaciones. Fueron tiempos de oraciones desesperadas y de respuestas también del Señor. Un ejemplo aún más cercano para todos nosotros. Recordemos nuestras oraciones desesperadas el año pasado. Tal vez incluso ahora, nuestras oraciones desesperadas por todos aquellos que están ahora enfermos y están sufriendo por el virus del COVID-19. A diario, muchos estamos orando y estamos levantando oraciones desesperadas y suplicantes al Señor por la sanidad de los enfermos que están ahora luchando con COVID. En este salmo se encuentra el relato de la respuesta del Señor a una oración así, desesperada, en un momento de angustia del salmista. Y no sabemos qué estaba pasando exactamente en la vida del salmista, pero sí sabemos que fue una situación sumamente desesperante, que cuando él estaba en medio de la angustia, él dice que sentía los lazos mismos de la muerte que lo estaban aprisionando. Fíjense los versículos 3 y 4 de este Salmo 116. Dice así: me rodearon las ataduras de la muerte, me encontraron las angustias del Seol. En angustia y en dolor me encontraba. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: libra, oh Jehová, mi vida. Es en esas situaciones desesperantes donde nuestras oraciones se hacen más sencillas y más sinceras. No nos vamos con rodeos, no usamos palabras grandes, no usamos largos argumentos. En las peores de las situaciones, muchas veces nuestra oración es simple: Dios, sálvame. Esa fue la oración del salmista en su momento de más angustia. Dice: libra, oh Jehová, mi vida. Y el Señor, en su misericordia, se apiadó de él, escuchó y respondió a su oración. El salmista dice: estaba yo postrado y él me salvó. Estoy en el verso 6, la segunda parte del verso 6, continuando. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha favorecido, porque tú has librado mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Dios respondió. Y esto llevó al salmista a alabar a Dios. Como leímos en los 2 primeros versículos, el salmista dice: amo a Jehová. Más adelante dice: le invocaré todos mis días. Y esta alabanza se ve reflejada
en la siguiente manera, en los versículos del 1 al 11 de este salmo. El salmista, en su alabanza, resalta los atributos de Dios en contraste con su propia condición humana. Por ejemplo, el versículo 1 nos presenta a un Dios que escucha, en contraste con un ser humano suplicante. El versículo 2 de este salmo nos presenta a un Dios que está atento a la oración y a un ser humano que está necesitado de Dios. Los versos del 3 al 4 nos presentan a un Dios que salva, en contraste con un ser humano desesperado. Los versos del 5 al 6 de este salmo nos muestran a un Dios clemente, justo y misericordioso, en contraste con un ser humano ingenuo, simple e incapaz. El verso 7 nos muestra a un Dios de gracia, en contraste con un ser humano que necesita descansar. Y los versos del 8 al 11 de este salmo nos muestran a un Dios que libra de la muerte y levanta, en contraste con un ser humano afligido. El haber atravesado un tiempo de sufrimiento intenso y el haber recibido una respuesta de Dios, le dio al salmista un concepto y una perspectiva adecuada de su propia condición humana. Y además, el haber atravesado este sufrimiento le permitió al salmista alabar a Dios de una manera mucho más profunda. Todos hemos experimentado esto, el momento en que nos dimos cuenta de nuestra situación y nuestra condición de pecadores. Cuando nos dimos cuenta que nos estábamos yendo rumbo al infierno y cuando miramos a Jesús y a su obra en la cruz por nuestros pecados y dijimos, Dios, sálvame. Y Él nos respondió. Y no solo hemos experimentado esto en nuestra salvación del pecado, sino también, al igual que el salmista, en nuestros momentos de sufrimiento más profundo, donde hemos lanzado oraciones al Señor y Él nos ha respondido. Si de nosotros dependiera, obviamente escogeríamos nunca sufrir, pero muchas veces es a través del sufrimiento que ganamos una perspectiva adecuada de las cosas. Y es a través del sufrimiento muchas veces que somos capaces de alabar a Dios de una manera mucho más profunda. A través del sufrimiento es que dejamos a un lado nuestra autosuficiencia y nos acercamos al Señor verdaderamente en humildad. Y muchas veces es a través del sufrimiento que podemos ver al Señor en toda su grandeza y podemos alabarle porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hace algunos días atrás estaba conversando con una de las personas de nuestra iglesia que está enferma de COVID. Y ella me dijo las siguientes palabras. Ella me dijo, estoy alabando a Dios. Este es un tiempo para alabarle y darle gracias por todo. Esta mentalidad es solo obra de Dios en la vida de una persona. Dios puede usar el sufrimiento para darnos una perspectiva correcta de las cosas y para permitirnos alabarle de una manera mucho más profunda y de una manera mucho más sincera y descansar, al igual que el salmista estaba descansando en que tenemos un Dios que nos escucha y tenemos un Dios que nos responde al acercarnos a Él a través de Jesús. Entendiendo que en nosotros mismos, por nuestro pecado, no tenemos ningún mérito para que Dios nos escuche, mucho menos para que Él nos responda. Pero en Cristo nos acercamos a Dios con fe por los méritos de Jesús
que murió en la cruz en nuestro lugar y fue castigado por nuestro pecado, y en el nombre de Jesús podemos orar y podemos confiar en el Señor y podemos descansar en la soberanía de nuestro Padre y podemos alabarle. Estos días estamos enfrentando momentos muy difíciles. Ahora que hemos entrado al rebrote del virus y a la segunda ola en nuestro país, muchos de seguro en estos días se sienten como el salmista en el versículo 3, que dice: me rodearon las ataduras de la muerte, me encontraron las angustias del Seol, en angustia y en dolor me encontraba. El COVID ha golpeado de manera muy dura a muchas familias en nuestro país y en el mundo. Y en este salmo encontramos una lección muy importante para estos tiempos. Y la lección es que los momentos donde somos golpeados más duramente por la vida son los momentos donde clamamos por auxilio a Dios y a través de Jesús Él nos escucha y está atento a nuestras súplicas. Y podemos alabarle al igual que el salmista, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dios nos ha oído y en respuesta alabamos. Y además en respuesta agradecemos. Eso es lo que encontramos en los versículos del 12 al 19 de este Salmo 116. Acompáñenme a ver el versículo 12, que contiene una pregunta. Contiene una pregunta importantísima que se hace el salmista. El versículo 12 dice: ¿qué daré a Jehová por todas sus bendiciones para conmigo? Dios había respondido a una oración desesperada del salmista y lo había salvado de una situación terrible. ¿Qué puede hacer el salmista en respuesta? Podemos nosotros también hacernos la misma pregunta. ¿Qué podemos dar a Dios por todas sus bendiciones para con nosotros? Entramos en el dilema de qué regalarle a alguien que lo tiene todo, o qué darle a alguien que no necesita nada. ¿Qué podemos dar a Dios? ¿Qué podemos darle nosotros a aquel que es dueño de toda la tierra? A aquel que es fuente de todas las bendiciones y de todo buen regalo que proviene solo de Él. ¿Qué podemos darle nosotros? El salmista menciona 3 cosas que él decidió hacer en respuesta a las bendiciones de Dios para con él. El versículo 13 dice: alzaré la copa de la salvación. El versículo 14, el 18 y el 19 hablan de cumplir sus votos a Jehová. El versículo 18 habla acerca de ofrecer sacrificio de acción de gracias. Permítanme describir brevemente cada una de estas 3 cosas que el salmista decidió hacer para mostrar su agradecimiento al Señor. El verso 13 dice: alzaré la copa de la salvación. Puede que esto se refiera a una libación. Una libación consistía en derramar algún líquido, como por ejemplo vino o aceite, en homenaje al Señor, como por ejemplo lo hizo Jacob en Betel, y como se acostumbraba a hacer de acuerdo y según a los distintos tipos de sacrificios y ofrendas descritos en la ley. También el salmista habla como segunda cosa de cumplir sus votos. Los votos son promesas a Dios que se hacían en agradecimiento por una bendición, como por ejemplo el voto que hizo Jacob en Génesis 28, donde Jacob dijo: si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, Jehová será mi Dios. Ese es un voto que hizo Jacob al Señor en un tiempo de angustia. Y además de cumplir sus votos, el salmista habla acerca de cumplir sus votos de manera pública. Dicen los versos 14 y el verso 18 también, dicen: delante de todo su pueblo.
Los versos 18 al 19 hablan de en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Y la tercera cosa que hace el salmista en agradecimiento al Señor, dice, ofreceré sacrificio de acción de gracias. Esto se refiere a los sacrificios de animales y ofrendas de grano o de comida que se hacían en acción de gracias, según estaba descrito en la ley. Estas tres cosas que el salmista hace en agradecimiento, es decir, como acción de gracias, no son intentos de pagar a Dios. El salmista no estaba intentando pagarle al Señor por lo que él había hecho, porque esto es imposible. Son más bien unas muestras sinceras del salmista de adoración y de agradecimiento que nacen de un corazón rebosante de amor para el Señor. Recuerdo que hace muchos años mi hermana necesitaba una cirugía en los ojos. La cirugía iba a ser muy costosa, pero en un acto de generosidad y de gracia, el médico decidió no cobrarnos por la cirugía. Todos estábamos sumamente agradecidos, especialmente mi mamá. Mi mamá, en agradecimiento, compró un regalo para aquel doctor. Aquel regalo no tenía la intención, no pretendía pagar por la cirugía. Aquel regalo no tenía el valor suficiente para cubrir todo el costo de la cirugía que necesitaba mi hermana en los ojos. Era simplemente una muestra de agradecimiento de un corazón que había recibido una bendición, que había sido bendecido. Y eso es lo que vemos en este salmo, con estas tres cosas que decide hacer el salmista. El salmista está simplemente mostrando su agradecimiento a Dios, está adorando al Señor, y además lo está haciendo según el sistema de adoración que Dios mismo había dado en la ley. Está hablando de libaciones, votos y sacrificios, que en el contexto de toda la Biblia nosotros entendemos que son sombras de las cosas celestiales. Todas las cosas de la ley de aquel sistema son sombras de las cosas celestiales. Y todo este sistema sacrificial apunta a Cristo, apunta a Jesús. Jesús, quien es el sacrificio y la ofrenda perfecta y aceptable, como el Cordero de Dios que fue ofrecido por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Ahora, ¿qué significa esto para todos nosotros? ¿Qué daremos nosotros a Dios por sus bendiciones para con nosotros? No podemos pagar a Dios por sus bendiciones. Al igual que el salmista, solo podemos demostrar nuestro agradecimiento a Él. Y este agradecimiento se va a ver reflejado en varias cosas. Nuestro agradecimiento a Dios se va a ver reflejado, por ejemplo, en nuestro estilo de vida. El verso 9 de este salmo dice así: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. En agradecimiento, entonces, viviremos vidas que glorifiquen a Dios, vidas que honren a Cristo con nuestra manera de actuar. También nuestro agradecimiento se va a ver reflejado tal vez en diferentes expresiones de adoración a Dios, por ejemplo, usando la música, usando el arte o usando cualquier otro talento que el Señor nos haya dado. Este mismo salmo, por ejemplo, el Salmo 116, es un ejemplo de una obra de arte escrita en agradecimiento al Señor. Una obra de arte para el Señor. Nuestro agradecimiento también se va a ver reflejado en nuestro servicio a Dios y en nuestro servicio a otras personas por amor a Dios y a nuestro prójimo. Fíjense el verso 16 de este salmo, donde el salmista dice: soy tu siervo, hijo de tu sierva, tú rompiste mis cadenas. En agradecimiento entonces al Señor vamos a dedicar nuestras vidas para servirle a Él y para servir a otras personas a través de Él.
Por ejemplo, el servicio en la iglesia, el servicio que prestamos en los distintos ministerios de la iglesia, el servicio en misiones, el servicio a otros dentro de nuestra ciudad, el servicio social, etc. Nuestro agradecimiento además también va a rebosar frente a otras personas en distintas maneras. Los versículos 14, 18 y 19 hablan de las muestras de agradecimiento públicas del salmista. Y obviamente la idea aquí no es hacer un espectáculo que ponga el reflector sobre nosotros y para que la gente nos mire a nosotros. No. La idea de estas expresiones públicas del salmista, él está apuntando a Dios y a lo que Dios ha hecho para que las personas puedan ver a Dios, para que las personas puedan también acudir a Dios en oración y para pedirle salvación también. Entonces, nuestro agradecimiento se va a reflejar también en la manera en la que hablamos de Jesús y en la manera en la que mostramos a Jesús a otros. Y nuestro agradecimiento y nuestra adoración a Dios y todo esto que estamos viendo, no solamente va a ocurrir cuando nos esté yendo bien, no solamente en las buenas, sino también en las situaciones difíciles, en las situaciones de angustia de la vida. El versículo 15 de este salmo dice: estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus fieles. O como dicen otras versiones de la Biblia, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Es un versículo hermoso, pero pareciera que está rompiendo un poco con la estructura del Salmo 116. Es decir, el Salmo 116 está hablando de alabanza, acción de gracias, votos, ofrendas, y de repente, de la nada, aparece la muerte de los santos. Y luego vuelve al tema de acción de gracias. Y aunque nos parezca un poco confuso que este versículo esté en medio de esta sección acerca de la acción de gracias, nosotros sabemos que la Biblia no dice cosas así de la nada. La Biblia no dice cosas sin sentido. Nosotros sabemos que Dios inspiró al salmista a escribir estas palabras en ese lugar. Esas palabras exactas, en ese lugar exacto. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de compartir este salmo en un entierro. Y parecería raro, ¿no? Parecería raro compartir un salmo de acción de gracias cuando muere alguien. Pero si se trata de la muerte de un santo, es decir, de un cristiano, un santo es un cristiano, un santo es una persona que ha sido apartada para servir y para vivir para Dios. Si se trata de la muerte de un santo, esta muerte es estimada a los ojos del Señor. Entonces, ¿por qué no agradecer a Dios incluso en medio de una pérdida así? Así somos recordados que incluso en medio del sufrimiento y la muerte, los santos estamos en las manos de Dios. El agradecimiento a Dios porque Él oye y porque Él responde a nuestras oraciones no se limita solo a las situaciones alegres de la vida, sino que trasciende incluso a las situaciones difíciles, incluso cuando estamos llorando la pérdida de un ser querido, y mucho más aún cuando este ser querido era un hijo de Dios, una hija de Dios, un santo. Ya acercándonos al final de este tiempo, quisiera que recordemos nuevamente el contexto de este salmo. Al comenzar les comentaba que el Salmo 116 se recitaba en la celebración de la Pascua, al recordar el Éxodo. En el Éxodo, el pueblo de Israel fue librado de una angustia grande. Fueron librados de la esclavitud en Egipto y fueron rescatados por Dios
con su poder. Y luego de cruzar el Mar Rojo de una manera totalmente milagrosa, luego de ser librados del ejército de Faraón que los perseguía, en Éxodo 15, el pueblo respondió a esto, a esta bendición del Señor, a esta respuesta del Señor. El pueblo respondió en alabanza y en agradecimiento. Ellos cantaron una canción, un cántico acerca de la salvación del Señor. Pero tristemente no pasó mucho tiempo para que ellos comiencen a mostrar su descontento y para que ellos comiencen a murmurar. En el mismo capítulo 15, donde al principio están cantando, alabando y agradeciendo, al final del capítulo están murmurando en descontento. Y ese corazón malagradecido se manifestó muchas veces más adelante también. Su alabanza y su agradecimiento en ocasiones pareció ser algo simplemente de boca para afuera. Nosotros hemos vivido, al igual que Israel, hemos vivido un éxodo también. Hemos vivido un éxodo donde Jesús nos rescató de la esclavitud, nos rescató del pecado, con poder, al igual que Dios había rescatado y salvado a Israel con poder. Jesús hizo eso por nosotros. Y no solo eso, sino que hemos sido y seguimos siendo receptores de sus bendiciones y de sus respuestas a nuestras oraciones. Y es hermoso cuando nosotros, como su pueblo, al igual que Israel en el Éxodo, respondemos en alabanza y en agradecimiento al Señor. De distintas maneras, sin embargo, sé que también, al igual que Israel en el desierto, nosotros también somos propensos a caer en el descontento y la murmuración. Pidamos a Dios que a través de la fe en Jesús, Él pueda darnos un corazón de alabanza y agradecimiento, sincero, 100% sincero. Que nuestras canciones, que nuestro servicio, que nuestro arte, que nuestra vida entera sean una alabanza y una ofrenda de acción de gracias verdaderos a Él en Cristo, incluso en medio de tiempos tan duros como el que estamos viviendo ahora en medio de la pandemia. Dios nos ha oído y en respuesta nosotros alabamos y agradecemos. Vamos a terminar aquí orando. Padre amado, te damos muchísimas gracias y te alabamos por tus bendiciones para con nosotros en Cristo, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, Señor. Te agradecemos y te alabamos, Señor, y te pedimos que tú pongas en nosotros un corazón de alabanza y agradecimiento en Jesús, Señor. Un corazón sincero. Te pedimos que nuestra alabanza y nuestra acción de gracias no sean de boca para afuera, sino que sean algo genuino, sincero en Cristo. Y te damos gracias verdaderamente, Señor, por todas tus bendiciones el año pasado y este año, aún en medio de esta pandemia. Te damos gracias por tu cuidado. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos por todos aquellos que están enfermos. Nos acordamos de las personas de nuestra iglesia que están ahora batallando con el virus y también por otras personas, amigos, familiares y todos aquellos que están sufriendo ahora por el virus del COVID-19. Señor, te rogamos por sus vidas. Te pedimos que tú los fortalezcas, que tú los ayudes a mirar a ti, que ellos puedan, los que no te conozcan, que puedan conocerte a ti, Señor, a través de esto. Que puedan verte a ti en toda tu grandeza y poder en medio de este tiempo de angustia y sufrimiento, Señor, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad.
Te pedimos esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengan un muy buen día, hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga. Vamos a continuar ahora con el resto del culto de esta mañana.